hice mucho hincapié en lo que es la adoración en el día a día, la importancia de vivir una vida de completa adoración. Y para mí eso es una tónica muy grande en mi vida, que intento tenerla muy en cuenta, porque creo que cuando nos convertimos, cuando entendemos lo que Jesús hizo en la cruz, no hay otra forma de vivir nuestra vida, tiene que ser completa adoración, porque al final del día todo se trata de Jesús. Nuestra vida es para Él, es por Él. Hay un versículo, de hecho, esta semana que compartí, que está en Romanos 11:36, que dice: porque de Él, y por Él, para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Toda la idea en la que me he movido esta semana, para mí primero es cada segundo de nuestra vida tiene que ser para Dios. No estamos aquí para otra cosa. El propósito de nuestra vida es darle plena adoración a Él en cada pequeñísimo detalle que hagamos, cada segundo, desde que nos levantamos a la hora que sea por la mañana hasta que nos acostamos también a la hora que sea. Decía que se trata de entender la cruz. Cuando entendemos la cruz, todo es un poquito más sencillo. Estemos bien, estemos mal, sea cual sea las circunstancias de nuestra vida, en cada momento, Dios siempre está ahí. Él nos ha regalado su Espíritu, que lo tenemos aquí dentro todos los días, en cada segundo, y nos ayuda en absolutamente todo. Y quiero que sigamos dándole vueltas a esta idea a lo largo de la alabanza, a lo largo de la predicación, cuando lleguemos a casa y cuando mañana empecemos otra vez la rutina, cuando las cosas se vuelvan a poner difíciles, porque sabemos que cuando venimos a la iglesia todo es un poquito más fácil, pero a partir de mañana sigamos teniendo esta idea, hagamos bien las cosas, porque cuando hacemos bien las cosas, como decíamos en el versículo de hoy en el grupo, Dios nos llena de una paz que es totalmente sobrenatural y es una pasada. Así que sigamos adorando a Dios en esta línea. Así que... Bueno, pues hoy vamos a empezar por el libro de Génesis y vamos a leer los versículos 2, bueno, desde el versículo 1 pero hasta el versículo 3. Y dice así, el libro de Génesis a mí me parece un libro equiparable a los libros de cuentos, de fantasía, de como el género fantástico, como le queráis llamar. Me parece un libro de verdad, estupendo, interesante, vivo, eficaz y todo lo demás. Bueno, pues leemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto que hoy se discute tanto, ¿verdad? Que si el Big Bang, que si otra forma de originarse. Aquí tajantemente el autor de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice porque no sé qué, no sé cuánto, no. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Impresionante. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. No podemos decir como el Espíritu de Dios se movía en aquel tiempo, ¿no? En ese tiempo único y tal vez eterno, no sabemos, pero ahí se inició la Tierra, ¿no? Nuestro planeta, el universo. Dice que estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vemos al Espíritu Santo
parece casi que escondido entre las tinieblas, ¿no? Pero ahí estaba el Espíritu de Dios empezando a crear. Y nos parece, yo no sé en aquel momento si estuviéramos allí, tal vez fuera un momento de estos de las películas de terror, ¿no? Más terrorífico, un lugar de desamparo, un lugar en que no se ve nada, ¿eh? Un lugar que seguramente no había sonido, no se oía nada y todo oscuro. Pero lo que sí sabemos es que ocurrió realmente y nada había sido creado allí, nada estaba, todo era oscuridad, y podemos hacer un paralelismo entre este hecho y la vida espiritual. Nuestra vida, antes de conocer a Jesús, estaba desordenada y todavía arrastramos parte de ese desorden. Parte de ese desorden lo seguimos arrastrando. Y nuestra vida está desordenada mientras no aceptamos a Cristo, repito. De igual manera que Dios dijo, hágase la luz, es necesario que Dios ilumine para poder ir adelante. Y es increíble el efecto de la luz. Comentaba que yo tengo un cajón donde tengo muchas cosas de aseo y trataba de encontrar una cosa por el tacto y sabía más o menos dónde estaba, pero por más que le daba con el tacto no la encontraba hasta que hice y miré, mira dónde estaba, ¿eh? Pues así ocurre con Dios, con nosotros. Mientras no vemos la luz, podemos tener una intuición, pero mientras no veamos la luz, no va a pasar nada. Y hay personas, por ejemplo, yo quería decir antes de nada que nuestra ceguera, por eso necesitamos la luz, nuestra ceguera es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Y Dios, de hecho Jesús dijo, he venido para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Por qué? Porque Dios sabe nuestra ceguera, sabe que el hombre, la mujer, son ciegos, y cuanto más orgullosos y más alejados de Dios, más ciegos son. Él ha venido para que los que no ven, veamos, y los que ven sean cegados. Terrible. Es como si Dios dijera, bueno, ¿no quieres ver? Pues allá tú. Bueno, pues incluso hay personas, por ejemplo, que acuden a la iglesia, incluso durante años, pero su corazón sigue exactamente igual. No hay una transformación porque no hay la luz de Jesús, no ha venido a su corazón, no hay una conversión. Y la mejor persona, por el influjo de la moral o el buen ejemplo de otras personas, puede cambiar, pero cambia en una cosa para bien y empeora en otra. Entonces una persona, si se esfuerza mucho, no puede cambiar. Sí, puede cambiar, pero el cambio es muy limitado. Porque la acción de cambio que el Espíritu Santo produce en nosotros es superior a todo lo que podemos entender. Por lo tanto, si tú te ves que tu tierra, tu corazón está desordenado y vacío, Dios es poderoso para transformarlo en luz. Amén. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios.
precisamente porque se necesita que el Espíritu de Dios entre en nosotros para que se pueda producir el cambio. La gente sin la acción del Espíritu Santo puede cambiar en algunas cosas, y tal vez momentáneamente, pero ese cambio no es duradero. El cambio de Dios en nuestra vida es duradero, es progresivo, está como el ejemplo burdo, pero el ejemplo burdo de un mecánico que está allí ajustando piezas con toda la calma tal vez, o tal vez muy a prisa, pero está ajustando un montón de piezas que necesitan que estén todas ensambladas porque si no el coche no va a funcionar, y eso lleva tiempo. En nuestros corazones el cambio lleva tiempo, pero es necesario que la acción la produzca el Espíritu Santo. Por eso necesitamos orar, por eso necesitamos acercarnos a Dios, porque cuanto más cerca estemos de Él, el cambio va a ser más rápido y mayor. Nuestros esfuerzos no son los que producen el cambio, sino que se necesita la acción del Espíritu Santo. Y a veces Dios nos conduce a personas dentro del reino de Dios que nos pueden ayudar. Hay quien dice, no, sin médico, pues no, sin médico tiene que haber sanidad. Un médico no sirve en el reino de Dios. Pues no. Dios usa a los médicos también para que nuestra sanidad se produzca. Y gloria a Dios por ellos. Yo creo que Dios antes hacía más sanidades porque no había médicos. La medicina estaba tan limitada que no se podía producir una sanidad. Y hoy en día, incluso, por muy avanzada que esté la medicina tiene un tope. Necesitamos la acción del Espíritu Santo para producir sanidad. Y si queremos que la acción de cambio venga a nuestra vida, necesitamos convertirnos. La conversión, hermano y hermana, requiere arrepentimiento. La palabra arrepentirse significa cambiar de camino. Repito, la acción del Espíritu Santo para que nuestra conversión se produzca necesitamos arrepentimiento. Una palabra muy importante, arrepentimiento, que significa cambio de camino. Porque nuestro interior, permitidme que lo diga así, de crudo, muchas veces está lleno de podredumbre. Por eso Dios tiene que actuar profundamente, y actuar profundamente a veces lleva tiempo. Y eso es con lo que tiene que lidiar el Espíritu de Dios, con nuestro interior, muchas veces lleno de podredumbre. Y Dios sigue obrando día a día en nuestros corazones. Fijaos lo que digo, día a día en nuestros corazones, generalmente de una forma misteriosa, que no podemos ver, que no podemos comprender. Que a veces decimos, es que parece que Dios no está en mi vida. Bueno, pues Jesús dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios está trabajando en tu vida. Dice, así como no sabes por dónde va el viento, ¿lo vemos? No. Ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, ¿lo vemos desde fuera? No lo vemos. Así tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas.
Por eso a veces decimos, ¿y qué pasa? ¿Por qué Dios parece que no actúa en mi vida? Dios está actuando desde el minuto cero. A veces nosotros no permitimos ese cambio, porque Dios es un caballero. Te dice, ¿quieres que te haga esto? Y a lo mejor tú dices, ya sea consciente o inconscientemente, no quiero. Entonces estamos ralentizando la obra de Dios y Dios va a tratar de convencerte y va a tratar de llevarte hacia el bien. Y nos preguntamos muchas veces por qué el Espíritu de Dios viene a nuestros corazones y no a los del vecino. Bueno, pues tal vez porque, como dice Jesús en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, en Mateo 5:3. Los pobres de espíritu no son los pobrecitos que están pidiendo limosna, ni los que tienen poco dinero. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su pecado, reconocen que no son buenos, reconocen que necesitan de Dios, que necesitan en una palabra ayuda espiritual. Por lo tanto, pensemos, la acción del Espíritu Santo va a lo más profundo, va a lo de más allá, es una acción sobrenatural. Algunos vicios en los seres humanos son superados, pero si no tienes la acción del Espíritu Santo, serán sustituidos por otros, tal vez peores. Y nosotros los seres humanos no podemos contribuir en la obra de Dios, y si contribuimos, como hacemos con todo nuestro corazón, es una obra limitada. Tú pones una porción pequeñísima y Dios pone el resto. La tierra estaba desordenada y vacía, hasta el punto de que nadie podía hacer nada para ayudar al Espíritu. Es que te quiero ayudar, Señor. ¿Cómo que te quiero ayudar? Dios es todopoderoso, pero no he visto como Él. Será todopoderoso, pero a un ser humano lo haces todopoderoso y se volvería orgullosísimo, despreciativo, un tirano, Pero Dios no es así. De hecho, dice que se humilla para ayudar al ser humano. Y de hecho se humilló en la cruz del Calvario hasta lo sumo. Y nuestra voluntad, ¿qué pasa con ella? Entonces no es importante, sí, es importante, pero es limitadísimo. Y nada puede hacerse en la obra de Dios si la obra de Dios no interviene. Si los obreros trabajan, en vano trabajan, si la casa Dios no la edifica, dice la Escritura, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan, te puedes matar. Si Dios no actúa, olvídate, porque su acción es sobrenatural. Y es clamando a Dios que somos salvos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Nos compartía el otro día ambos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este pasaje se basa en el profeta Joel, que dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Entendemos hoy en día en el pueblo de Dios. Como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. ¿Qué dice Dios entre el remanente que somos nosotros? El remanente es algo apartado,
escogido, pequeño seguramente, pero ¿qué dice? Entre el remanente dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, hermano y hermana, ten esperanza, porque parece que a veces no pasa nada. Dios está obrando porque Él no deja el soplete. Amén. Dios está obrando incluso ahora, sin que te des cuenta. Vidas de hombres, quiero contar ahora, que no supieron aprovechar la obra del Espíritu en sus vidas, que lo que le hicieron fue incluso menospreciarla. Vemos, por ejemplo, a Saúl, como el Espíritu Santo descendió sobre él y fue transformado en otro hombre. Dice en 1 Samuel 10, 5, le dice Samuel, el profeta, a Saúl: cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y fijaos lo que dice ahora, y serás mudado en otro hombre. Tú serás mudado en otro hombre y en otra mujer desde el momento en que te conviertes. Amén. ¿Qué pasa? ¿Por qué vemos que en nuestra vida, pues en algunas áreas no se transforma? Bueno, Dios le había dicho al pueblo de Israel que contra las naciones contra las que iba a pelear no las iba a poder vencer todas al mismo tiempo, sino que de una en una es lo que pasaría. Igual pasa en nuestra vida. Las cosas son transformadas a medida que tenemos fe para esa transformación. Pero ¿qué pasa con Saúl? Se fue transformando en otro hombre, pero no supo aprovechar la oportunidad que el Espíritu le había brindado. Desobedeció reiteradamente a Dios. Primero ya empezó nada más su reinado ofreciendo sacrificios que le correspondían nada más que al profeta Samuel. Como sabéis, tardaba en venir Samuel y él quería ofrecer sacrificio al Señor y tardaba Samuel. Entonces dijo él: bueno, pues lo hago yo. Y entonces Samuel, cuando llegó, nada más hacerlo, llegó Samuel y le dice: pero es que no sabes que esto a ti no te corresponde, no lo puedes hacer tú. Él también desobedeció con los amalecitas. Dios le había dicho que no cogiera nada de los amalecitas y él desobedeció. Por lo tanto, desobedeció a Dios hasta el punto de que Dios le dijo: mira, a partir de ahora el reino es sacado de ti. Y Dios levantó a David. Y ya sabéis la historia, ¿verdad? Saúl empezó a perseguir a David porque le tenía envidia, porque sabía que le iba a sacar el trono, hasta lo quería matar, lo persiguió hasta incluso el territorio filisteo, que eran enemigos de Dios. Y hay más ejemplos como el de Saúl. Saúl menospreció aquella transformación que Dios quería hacer en él. Y lo mismo con Sansón. Sansón dice que volviendo después de algunos días para tomar una ciudad, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de un león. Y aquí que el cuerpo del león
en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Esto no lo podía hacer un nazareo, que era él. Había sido consagrado para mantenerse santo delante de Dios. ¿Qué hizo él? Pues cogió, la ley decía claramente que tú no podías tocar un animal muerto porque era inmundo. Iba él, lo toca, coge el panal y para colmo se lo come. Imaginaos, a lo mejor el cuerpo del animal ya estaba descomponiéndose. ¿No? Bueno, por si fuera poco, en Jueces 16 nos dice que fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de estas, desobediencias, Dios tuvo la misericordia de usar la fuerza de Sansón para librar a los filisteos, a Israel de los filisteos. Como sabemos, pues con su fuerza libró a Israel del pueblo enemigo. ¿Y qué pasa? Pues ya no harto de estas cosas, pues se enamoró de Dalila, que era una mujer de los filisteos, de los enemigos de Dios. Y ya vemos, ¿no? Al final Dios tuvo misericordia y ya sabéis lo que pasó con su muerte, ¿no? El templo enemigo se derrumbó y murieron todos, incluido Sansón. O como el ejemplo de Esaú. Esaú despreció la primogenitura. Dios podía haber hecho grandes cosas con él, pero menospreció la herencia que Dios tenía para él por un plato de lentejas. Que Dios quiera que nosotros no menospreciemos las cosas de Dios por un plato de lentejas, por una tentación que nos pueda arruinar la vida, por una mala decisión o por volvernos atrás. ¿Y qué pasó con Esaú? Bueno, pues que después de la huida de Jacob, Esaú se casó con 2 mujeres hititas, que no era pueblo de Dios, ¿no? Lo cual, dice, no agradó para nada a sus padres. Dice en Génesis 26, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Abasemat, hija de otro señor, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fijaos las consecuencias. Él se casó con unas mujeres de fuera, del pueblo de Dios, y lo que trajeron fue amargura para Isaac y para Rebeca. Y para colmo, después se casó con una descendiente de Ismael en otra tierra. Dice, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob. Él dejó la primogenitura y se produjo pues el cambio, ¿no? Por medio del engaño, ya sabemos, de Jacob, ¿no? Jacob, el usurpador, el engañador. Bueno, pues vio cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Y vio Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael,
hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres, lugar en donde terminó estableciéndose en Padán Aram. Pero fijaos, no corto ni perezoso, sus padres le dicen, por favor, no te cases con mujeres que no son del pueblo de Dios. Y va él y lo hace, y les produce amargura, y etc. Y al ver que Isaac había sido bendecido, va y toma a esta mujer un poco para fastidiar a su padre. Fijaos, Esaú podía haber sido un hombre de Dios, sin embargo, ¿cómo acabó? ¿No? La tierra de estos personajes bíblicos, que en un principio estaba desordenada y vacía, pero que Dios quería ordenar y llenar, y no pudo hacer toda la obra que Él quería. En tu vida tal vez encuentres desorden y vacío, pero Dios lo quiere ordenar y llenar. Tenemos que favorecer esa obra, acercándonos a Dios, teniendo fe en Él. Sin embargo, otras vidas, el Espíritu de Dios las ordenó porque estaban vacías, como en el caso del apóstol Pablo. Él mismo se creía adorador de adoradores de Dios y resulta que persigue a los cristianos hasta la muerte, los lleva en cárceles, como hoy hacen en muchos países del mundo con los cristianos. Él hacía lo mismo, los mataba, los encarcelaba, los perseguía, los torturaba y se creía adorador de Dios. Fijaos lo que hizo Jesús, en Hechos 22, cuando Él, eso lo hizo antes, ¿no? Pero Él cuenta su testimonio y dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, y como sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Y después, cuando Jesús se le apareció, vemos el cambio que sufrió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aprovechó la corriente de Dios, aprovechó que el Espíritu de Dios había entrado dentro de él y empezó a cambiar. Dios lo mantuvo en el desierto 3 años antes de empezar su obra. ¿Qué estaría haciendo en esos 3 años Dios? El apóstol Pablo, apartado allá, un hombre sabio que podía enseñar lo que quisiera de Dios, apartado allí 3 años. ¿Qué estaría haciendo Dios? Lo tenía en el taller. Estaba ajustando las piezas. ¿Para qué? Para que el ministerio del apóstol Pablo fuese bendecido. ¿Y qué ocurrió? Pues que testificó y llenó toda Europa y parte de Asia Menor con el Evangelio. Un bulldozer del reino de Dios. Alguien que empujaba por el reino de Dios. Supo aprovechar el reto que Dios le mandó. Dios nos manda un reto. Dice, tu tierra desordenada y vacía la quiero ordenar y llenar. Y quiero que las tinieblas huyan de tu vida. Quiero que la luz de Dios entre dentro de ti. Amén. Y vemos hombres y mujeres cambiados como los apóstoles. Por ejemplo, vemos el cambio tremendo en la vida de Pedro, un hombre impulsivo, un hombre que no sabía refrenarse, pero leemos sus cartas después y vemos que habla del dominio propio.
como una cualidad estupenda de la gente de Dios. Dios puede transformar tu vida si tú le dejas. Si le dejamos. Y te ves defectos seguramente ahora mismo. Y te ves pecados. Bueno, la esperanza es que como la tierra estaba desordenada y vacía, Dios hizo la luz. Dijo, sea la luz. En tu vida vas a pasar lo mismo. Amén. Seguimos cambiando. Yo veo a algunos hermanos y hermanas de hace años para acá y digo, no parecen los mismos. A lo mejor ni ellos se dan cuenta, estoy seguro. O no os dais cuenta. Pero el cambio está ahí. Porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere contar con tu vida y con mi vida para que el reino de Dios sea extendido, pero no solamente eso, sino que en nuestra vida se vea un cambio para la gloria de Dios. Amén. Vamos a darle gracias. Aleluya. Damos gracias a Dios, porque la esperanza está ahí, la esperanza es real. Si Dios ordenó y llenó aquello que estaba oscuro, en tinieblas peor no podía estar, no había nada. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice que se movía sobre la faz de las aguas e hizo la luz. ¿No la hizo en tu vida la luz? Podemos ver, como dice el apóstol Pablo, es verdad, ahora oscuramente como en un espejo, pero entonces cuando lleguemos al cielo veremos cómo está ahí Él cara a cara. ¿Amén? Pues que el Señor nos bendiga y siga animándoos. Espero que esto que hemos dicho os pueda servir de desafío y de ánimo, en el nombre de Jesús. Amén.